Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar el Evangelio de hoy se me vinieron a la mente 2 episodios en mi ministerio como sacerdote. Uno, me recuerdo que había una señora en un sitio que fue en una misión a un pueblito lejano, un ranchito, yo diría, en el cual fui y estuve toda una tarde predicando y tuvimos la celebración, y al final me esperó una señora bajita, tenía miedo de las demás gentes, la veía temerosa. Cuando al final se me acercó y me dice: me regala un minutito de su tiempo. Yo vi el reloj y dije: ya es tarde, y tenía que regresarme al pueblo. Y le dije: es un minutito. No, deme un poquito para hablar. Entonces yo dije: bueno, la comencé a escuchar y ese minutito se convirtió en 1 hora, pues un rato ahí raro. Pero algo que me impactó mucho, que me dice: hoy la palabra de Dios ha tocado mi vida. Dice: no me había dado cuenta de todo el mal que estaba haciendo yo en mi vida. Dice: yo soy una mujer que soy pues madre soltera, tengo 5 hijos de diferentes papás. Hay una persona que vive conmigo, pero no es mi marido tampoco, tiene su familia. Pero hoy la palabra de Dios tocó mi corazón, que simplemente le quiero compartir que hoy esa persona sale de mi vida. Y yo dije: Dios mío, ¿cómo es la palabra de Dios tan fuerte? Y dice: viví en la ignorancia, nadie me dijo nada. ¿Y qué tengo que hacer? Dice: yo quiero recibir la Eucaristía. Y le dije: pues se tiene que confesar, primero tiene que dejar a esa persona, tiene que cambiar su vida. Y me dice: ¿sabe qué? Pero yo no hice mi primera comunión. Ay, dije: pues sí. Dije: primero se tiene que preparar usted para recibir. Y dice: no,
yo mañana voy a pedirle perdón primero a la señora de este señor que ha venido a visitarme, que está conmigo. Le pido perdón por todos los dolores que he causado en su casa, en su familia. Y yo le dije, pero no es necesario, vaya y confiésese y nomás ya no lo deje. Dice, no. Le digo, pero es que la pueden golpear, la pueden, no sé, que puede crear un escándalo. Dice, no tengo miedo al escándalo, lo que tengo miedo es de perder mi vida. Me sorprendió tanto ese cambio radical que después le di una cita para prepararla a su comunión, y recuerdo que era un día que la esperaba, estaba un día lluvioso, y ¿qué pasó? Y un día oí la puerta y dije, ¿quién estará ahorita tocando? Y veo que era esta persona bajita, mojada, y dice, aquí estoy lista para prepararme. Yo le dije, pero no era necesario, dice, con esta lluvia hubiéramos pospuesto otro día, cambiado el día. Y me dice, no, yo ya quiero comenzar a recibir a mi Señor. Qué hermoso. Pero recuerdo que ella me dice, pero disculpe, dice, pero tengo un problema. Y dije, ¿qué otro problema? Dice, es que vienen otras personitas, dos como conmigo. Y le digo, pues qué bueno. Dice, pero viven en la misma situación que yo. Tenían otras personas que no son sus parejas y quieren recibir a Jesús. Imagínense, desde ese día se me enojaron los señores en el pueblo. Pero qué hermoso ver la conversión de alguien. Y les decía, se me viene otra figura por otro episodio en mi vida sacerdotal. Recuerdo que llegué a una parroquia y tenía las entrevistas de los diferentes grupos. Yo era nuevo, quería conocer, saber qué era lo que hacían. Me recuerdo que llegó un joven que representaba un grupo y dice, no, pues los hacía que se presentaran, me dijeran qué era lo que hacían. Pero algo que me sorprendió fue, dice, nosotros estamos dispuestos aquí a ayudarle, padre. Y yo dije, qué bueno, qué bonito. Pero todo iba muy bien hasta que me dijo, pero nosotros no somos como los demás. Los demás son unos pecadores, son unos paganos. Van todavía y se hincan allí al santito. Miren, nosotros aquí hacemos las cosas bien. Nosotros le vamos a ayudar a corregir todo eso, ¿sí? Y yo me le quedé mirando y le dije, sí, sí. Y se sentía como un pavo real, ¿sí? Que no querían convivir. Dice, nosotros no convivimos con los pecadores porque nos contaminan. Y les dije, bueno, pues yo sí convivo con los pecadores y mi misión es pues ayudarles a cambiar. Pero bueno, estos dos episodios me vienen a la mente. ¿Por qué? Porque es lo que hoy Jesús tiene este encuentro con los sacerdotes, con los ancianos del pueblo, y les dice, ¿qué opinan? O sea, ¿ustedes qué opinan? Hay un papá que le dice a un hijo, ¿sabes qué? Ve a la viña a trabajar. Y él le contestó, ya voy, Señor, sí, lo voy a hacer. Pero al final no va, no hace el trabajo. Hay otro hijo que por el contrario le dice, no, yo no quiero ir, pero se arrepiente y después decide ir. ¿Qué es lo que nos quiere presentar hoy precisamente la palabra de Dios? Hoy Jesús les dice, los publicanos, los pecadores, las prostitutas se le están adelantando en el camino de Dios. Quizás su vida de estos pecadores, como estas mujeres que me encontré, nadie les había enseñado o habían elegido un camino equivocado al buscar el amor, buscar qué era el bien. Pero una vez que se encuentran con Jesús, quizás su vida al inicio refleja el que no quiere seguir a Dios por su vida de pecado, pero cuando tienen un cambio, un encuentro con Dios, con su palabra, cuando tienen ese encuentro con aquel mensajero del Señor que realmente toca su vida y toman
una decisión radical en sus vidas y dicen: yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Aunque muchos los miren y digan: yo ya los conozco, yo ya sé quién es esa persona, yo sé de dónde viene. Pero hay las conversiones de vida, y ahí tenemos conversiones de muchos santos que no nacieron santos. Bueno, nacimos todos con la gracia de Dios que nos ama, pero en el caminar, pues muchos santos eligieron un camino equivocado al inicio, pero al tener el encuentro con su palabra, con Dios mismo, en los acontecimientos de la vida, hay un cambio. Ese cambio que lo predica Juan el Bautista, que dice: cambien, enderezcan sus caminos. Cuando uno escucha esa palabra, pues es cuando te invita a hacer un cambio de vida, un cambio de actitud, ¿sí? Y hay muchos que lo hacen, y realmente pues es aquel que hace la voluntad de Dios. Es como aquel ladrón estando en el suplicio, en la muerte con el Señor, y el otro, hay dos ladrones o dos que están en la cruz con Jesús. Uno que le dice: Señor, acuérdate de mí, yo merezco este castigo porque yo he hecho mal. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en mi reino, ¿sí? En el paraíso. El otro toma una opción diferente, no, con la soberbia todavía, no quieren un cambio, y pues no recibe esa gracia de Dios, ese amor de Dios, porque no lo quiere. Hay personas aquí del hijo que aquel le dice: sí lo hago, pero al final no hacen esos cambios. Hoy Jesús los compara como los fariseos, con los publicanos, con aquellos que, los maestros de la ley, los fariseos, que eran gente que trataba de leer las escrituras, de escuchar las escrituras, de aprender las escrituras, y quizás las sabían, pero en la práctica no se veía reflejado la misericordia y el amor de Dios a través de sus vidas. Y esto nos puede pasar también a nosotros, ¿sí? Que nosotros que participamos en grupos de oración, que rezamos, que oramos, que si no tenemos un cambio realmente honesto y sincero, vamos a seguir viviendo de apariencia, diciéndole al Señor: sí, yo voy a este grupo, mira, yo rezo, mira, yo voy a la Eucaristía diario, pero nuestra vida dice todo lo contrario. Porque seguimos dañando, seguimos criticando, seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada, que es permitirle al pecado que gobierne nuestras vidas. ¿Y qué pecado? Por la división, la murmuración, el chisme, los celos, el orgullo, dejar que gobiernen tu vida. Pues hoy el Señor, yo creo que nos hace nuevamente una invitación en este tiempo de Adviento a seguir nosotros con un corazón contrito, detenernos, revisar y ver lo que tenemos que cambiar, y no tener miedo a hacer esos cambios. Sí, a veces cuesta, sí, a veces va a ser difícil que crean en mis cambios, en mi deseo de ser diferente, de ser distinto. A veces va a haber personas que quizás no van a creer en mis intenciones de que yo quiero cambiar, de que quiero ser diferente. Pero el que sí tiene que creer, pues es Dios, que conoce mi corazón. Pues no tengamos miedo de decirle al Señor: quizás te he fallado, quizás muchas con mis actitudes al inicio te he dicho que no te voy a seguir, pero hoy yo quiero hacer pues ese camino de cambio de vida. Quiero vivir esa experiencia del amor, de la gracia, de tenerte en mi corazón y de tener esa paz que tú prometes. Pues que este tiempo de Adviento siga siendo un tiempo para seguir nosotros limpiando nuestros corazones, allanando nuestros senderos, de decir: vamos a poner todo el camino recto, vamos a tratar de hacer las cosas correctamente, siempre con la gracia y la ayuda de Dios. Pues que el Señor en este tiempo de Adviento nos dé la gracia de poder hacer esos cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para darle ese sitio especial en nuestro corazón al dador de la vida, que es nuestro Creador. Así sea. Amén. Amén.